Bienvenidos al podcast de Historia Heroica. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante complejo. Y sí, prepárense. Imperios aliados y cómo ha ido evolucionando el poder a nivel global. Nada sencillo. Nada sencillo. Para esta inmersión vamos a estar explorando el libro de Tom Stevenson, El Imperio Ajeno, Ilusiones Británicas y la Hegemonía Estadounidense. Un libro que da mucho que pensar, Muchísimo. Y mira, una de las cosas que más me llamó la atención fue la idea de que Gran Bretaña, después de perder su propio imperio, se convirtió en una especie de... comandante de campo. Sí, como un comandante de campo para Estados Unidos. Interesante, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo ves esta relación? ¿Es una verdadera alianza o es algo, digamos, un poco más turbio, sí, complejo? Complejo, sí. Yo diría que hay elementos de ambas. O sea, por un lado, vemos ejemplos de colaboración genuina. Piensa en el intercambio de información de inteligencia entre la NSA y el GCHQ. Yeah. Eso es colaboración real. Pero por otro lado, muchas veces parece que Gran Bretaña termina, digamos, cediendo, sí, priorizando los objetivos de Estados Unidos, incluso cuando van en contra de sus propios intereses. Y eso me lleva a otra cosa que me impactó del libro. La idea de que existe como un grupo. Un grupo, sí, como una especie de grupo belicoso dentro de la anglosfera que constantemente está presionando para la intervención militar. Sí, esa es una idea interesante, ¿verdad? Sí, y quería ahondar un poco más en eso. ¿Quiénes son estos grupos y qué los motiva? Bueno, cuando hablamos de un grupo belicoso, nos referimos a un sector de la sociedad, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, que ve la intervención militar como algo legítimo, ¿no? Ajá. Para promover sus intereses en el mundo. Y este grupo está compuesto por políticos, militares, think tanks, incluso medios de comunicación, y ejercen mucha influencia en la opinión pública Claro. a favor de la guerra, ¿no? Entiendo. O sea que no es solo una decisión estratégica del gobierno, sino que hay toda una red de intereses que la impulsan. Exacto. Y las motivaciones pueden ser variadas. Desde una creencia en la superioridad moral de Occidente hasta intereses económicos o geopolíticos muy concretos. Claro. Y hablando de justificaciones a veces un poco simplistas, pasemos a otro tema que me dejó pensando. El uso de, ¿cómo se dice? Aliados. Sí, aliados en la guerra moderna. Ajá. El libro argumenta que Estados Unidos, a pesar de criticar a otros países por usar esta táctica, ha sido uno de los principales impulsores de esta doctrina. ¿Cómo se explica esta contradicción? Bueno, es una contradicción que se basa en una doble moral, ¿no? Estados Unidos suele acusar a países como Irán o Rusia de utilizar aliados para desestabilizar el orden internacional. Total. Pero la realidad es que, históricamente, Estados Unidos ha utilizado fuerzas aliadas en muchísimos conflictos, desde la Guerra Fría hasta en Siria más recientemente. Ya veo. ¿Y cuál es la ventaja de usar aliados? ¿Por qué no enviar directamente sus propias tropas? La ventaja es que les permite proyectar poder e influir en conflictos sin arriesgar a tantos de sus propios soldados. Es decir, menos bajas estadounidenses. Claro. Menos costo político de la guerra en casa. Menos riesgo político. Exactamente. Es como una forma de externalizar los riesgos de la intervención militar. Sí, una forma de guerra más limpia desde el punto de vista de la opinión pública estadounidense, aunque para las poblaciones locales sea devastador. Claro. Cambiando un poco de tema, hablemos de las sanciones económicas, una herramienta que Estados Unidos usa con muchísima frecuencia Sí. y que el libro explora con bastante detalle. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo Estados Unidos usa su poder sobre el sistema financiero global para imponer su voluntad a otras naciones? Bueno, el ejemplo más emblemático yo creo es el caso de Irán, ¿no? Sí. Durante décadas Estados Unidos le ha impuesto sanciones a Irán dirigidas a sus exportaciones de petróleo, a su sistema bancario, Incluso al Banco Central. incluso al Banco Central. Y estas sanciones, que se suelen imponer unilateralmente, sin mucho apoyo internacional, han tenido un impacto devastador en la economía iraní Y en la vida de la gente. y en la vida de la gente, claro. Claro, porque no solo afecta al gobierno, sino que tiene consecuencias reales para la población. Totalmente. El acceso a bienes básicos, medicinas, oportunidades de desarrollo, todo se ve afectado. Entonces, ¿se podría decir que estas sanciones son una forma de guerra económica? Sí, el libro lo plantea así. Un impacto humanitario comparable al de un conflicto armado. Es increíble cómo las decisiones de un país
pueden tener consecuencias tan globales. Sin duda. Nos hace pensar en los límites del poder, ¿no? Cuando la búsqueda del interés nacional se convierte en una violación de los derechos de otros pueblos. Son preguntas difíciles. Ahora, cambiando a algo que suena un poco a ciencia ficción, pero que el libro analiza con mucha seriedad, hablemos de... La guerra espacial. Sí, la guerra espacial. Uf, un tema que da miedo, ¿eh? Sí, bastante. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? ¿Qué está pasando en el espacio? Bueno, el libro explora la creciente militarización del espacio Ajá. y cómo Estados Unidos, con su fuerza espacial, se está preparando para posibles conflictos fuera de la Tierra. O sea que lo que antes veíamos en las películas ahora se está convirtiendo en una realidad. Exactamente. Y el libro nos advierte del peligro de una carrera armamentista en el espacio. Porque podría tener consecuencias devastadoras. Totalmente. Es realmente preocupante pensar que la competencia geopolítica se está extendiendo más allá de nuestro planeta. Sí, y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Seremos capaces de cooperar como especie para evitar la destrucción? Esa es la gran pregunta. Sí, ¿podremos superar nuestras diferencias y trabajar juntos por la paz, incluso en el espacio? Es una pregunta que nos deja el libro. Y que solo el futuro podrá responder. Exacto. Lo que está claro es que la geopolítica del siglo XXI nos plantea desafíos sin precedentes. Desafíos que exigen nuevas formas de pensar y actuar. Y el libro de Tom Stevenson nos da herramientas para entender estas complejidades, para cuestionar lo que nos dicen y buscar alternativas. Es sorprendente. Una guía para navegar por este mundo tan complejo. Y con eso, creo que hemos cubierto una buena parte del libro en esta primera parte de nuestra inmersión. Sí, hemos explorado temas clave. Desde la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos, la influencia de estos grupos belicistas, el uso de aliados, las sanciones económicas e incluso la militarización del espacio. Y todo esto nos ha dado mucho en qué pensar. Pero aún nos queda mucho por explorar. En la próxima parte profundizaremos en otros temas fascinantes del libro, como el papel de la industria armamentística, la influencia de los medios de comunicación y la búsqueda de alternativas a la hegemonía estadounidense. Un montón de tela que cortar todavía. Sí, un montón. Así que no se pierdan la próxima parte de nuestra inversión en el imperio ajeno. Los esperamos. Y hablando de la búsqueda de alternativas a la hegemonía estadounidense, el libro también nos lleva a analizar el papel de la industria armamentística. Sí. Un tema un poco sombrío. Bastante, pero crucial para entender estas dinámicas de poder. Totalmente. ¿Y qué nos dice Stevenson sobre esto? Bueno, él argumenta que la industria armamentística, especialmente en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, no es solo un negocio, ¿no? Ajá. Es una herramienta de política exterior. Al vender armas a países aliados, aseguran su lealtad y aumentan su influencia en regiones estratégicas. O sea que el comercio de armas va más allá de lo económico. Totalmente. Fortalecen alianzas, mantienen control. Y esto nos lleva de vuelta al caso de Gran Bretaña, ¿no? Exactamente. El libro describe cómo Gran Bretaña, al perder su imperio, se convirtió en una especie de proveedor de servicios para el imperio estadounidense. Ya veo. Como si al perder su propia capacidad de proyección global, encontraran una nueva forma de mantenerse relevantes. Sí, pero a costa de su autonomía. Claro. Y esto se ve reflejado en su participación en guerras lideradas por Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Su apoyo a las sanciones, su disposición a comprometer sus recursos militares. Es casi como una forma de, no sé. Servidumbre. Sí, como si hubieran aceptado su papel de segundo al mando. El libro lo describe de una manera similar y nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Por qué Gran Bretaña está tan dispuesta a seguir el ejemplo de Estados Unidos? Esa es la pregunta clave. ¿Qué hay detrás de esta dinámica? Bueno, el libro explora algunas razones. Por un lado, ese vínculo histórico y cultural tan profundo. Comparten idiomas, sistema legal, valores. Exactamente. Como si, a pesar de la independencia, todavía existiera esa conexión. Una especie de hermandad. Sí, algo así. Y además de ese vínculo, Gran Bretaña también se beneficia de la relación en términos más concretos. Inteligencia, comercio, seguridad. Exacto. Acceden a información privilegiada, participan en acuerdos comerciales ventajosos, cuentan con el respaldo militar de la potencia más grande del mundo. Claro, beneficios tangibles que hacen difícil alejarse de esa dinámica. Aunque implique sacrificar parte de su independencia. Y supongo que también está el miedo a ser marginado en el escenario mundial. Por supuesto. En un mundo cada vez más polarizado, Gran Bretaña necesita aliados poderosos. Es una paradoja, ¿no? Necesitan a Estados Unidos para mantener su relevancia,
pero esa dependencia los limita. Una excelente manera de resumirlo. Y hablando de actores que influyen en la política exterior británica, el libro también habla del papel de ciertos think tanks, como el RUSI. Sí, el Royal United Services Institute, uno de los más antiguos e influyentes del mundo en temas de defensa. O sea que no es solo la presión de Estados Unidos. No. También hay actores dentro de Gran Bretaña que promueven una visión del mundo alineada con los intereses de Washington. Interesante. ¿Y qué nos dice el libro sobre el RUSI? Bueno, argumenta que ha sido un defensor constante de una postura intervencionista ¿A favor de las guerras? en apoyo de los objetivos estadounidenses. Lo cual nos lleva a una reflexión sobre cómo las ideas de ciertos grupos pueden impactar la política de un país. Incluso si no coinciden con el interés nacional. Exactamente. Y hablando de ideas que dan forma a la política exterior, el libro también explora el papel de la ideología, ¿no? Sí, sobre todo en Estados Unidos. La creencia en su propia excepcionalidad, su misión de difundir la democracia. Como si su modelo fuera el único válido. Exacto. Y eso justifica la intervención en otros países. Y el libro, obviamente, cuestiona esta narrativa. Por supuesto, nos invita a analizar sus consecuencias, a considerar otras visiones del mundo. Y una de las cosas que más me impactó del libro fue la descripción de las consecuencias reales de estas intervenciones. Sí, el libro no se queda en lo teórico, nos muestra el lado humano de la historia. El impacto en la vida de las personas. A través de historias de individuos que han sufrido las consecuencias. De las guerras, las sanciones, la inestabilidad. Exactamente. Nos recuerda que detrás de las grandes narrativas de poder hay historias de sufrimiento. De resistencia, de esperanza. Y que no podemos olvidar el costo humano de estas decisiones. Es una llamada a la empatía, ¿no? A ponernos en la piel del otro. A ver los rostros, escuchar las voces de las víctimas. Y hablando de lugares donde la lógica del poder ha tenido consecuencias devastadoras, el libro también nos lleva a Egipto y Túnez. Sí, analiza el impacto de la primavera árabe, Y el papel de Occidente en la región. mostrando tanto los éxitos como los fracasos. Y las complejidades de la intervención extranjera. Un recordatorio de que no hay soluciones fáciles Que las dinámicas de poder son complejas. y que las buenas intenciones no siempre llevan a buenos resultados. Entonces, ¿es posible una política exterior que no se base en el poder? Esa es la gran pregunta. Un mundo donde las diferentes culturas y sistemas políticos puedan coexistir. Una utopía, quizás. Pero necesitamos herramientas para comprender la realidad. Y ahí es donde el libro de Stevenson es tan valioso. Nos ayuda a entender cómo funciona el mundo. ¿Cuáles son las fuerzas en juego, las alternativas posibles? Una lectura esencial para cualquiera que quiera comprender la geopolítica. La historia, el futuro de nuestro mundo. Y esa búsqueda de un mundo más justo, ¿no? Es uno de los grandes desafíos que nos deja el libro. Totalmente. No se trata solo de comprender, sino de actuar. Exacto. El libro nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel, A no ser solo espectadores. sino actores conscientes, comprometidos. Es como si nos dijera, ya te mostré cómo funciona el mundo, ¿ahora qué vas a hacer? Sí, y nos recuerda que podemos hacer una diferencia. A través de nuestro activismo, nuestro consumo, o simplemente informándonos. Compartiendo lo que hemos aprendido. Al final, el futuro no está escrito. Se construye día a día. Y eso nos devuelve la agencia. No somos simples peones. Podemos influir en la historia. Y el libro nos da herramientas para hacerlo. Conocimiento, crítica, reflexión, acción. No es solo un libro teórico. Nos invita a la práctica, A convertirnos en agentes de cambio. A cuestionar las narrativas. A mirar más allá de los titulares. a considerar las consecuencias reales. Y a partir de ahí construir alternativas. Soluciones que no se basen en el poder. Sino en la cooperación, la solidaridad. El respeto por la dignidad humana. Otro mundo es posible. Pero depende de nosotros construirlo. Exacto. Y con esa reflexión, creo que llegamos al final de nuestra inmersión en el libro de Tom Stevenson. Un viaje fascinante, sin duda. Lleno de ideas que nos invitan a seguir cuestionando. A seguir explorando. Esperamos que esta conversación inspire a nuestros oyentes a hacer lo mismo. A buscar el conocimiento. A participar en la construcción de un mundo mejor. Más justo, más pacífico. Más sostenible. Un mundo donde la cooperación prevalezca. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.